¿Conoces las cifras de compras de tu negocio? O mejor aún, ¿conoces todas las cifras en términos generales de toda tu compañía? Pues esta es una pregunta muy usual para las gerencias y verdaderamente sabemos que las cifras son las que determinan la ruta y el camino de toda compañía. Es la brújula que utiliza el capitán del barco para saber cómo toma las decisiones apropiadamente y poder manejar todos sus procesos, generar ahorros y diferentes beneficios para la empresa. Si estás acá en nuestro canal, mi nombre es Juan Manuel Sánchez, bienvenido. Esto es masterbuying.com, donde hablamos de temas de abastecimiento, compras, logística. El día de hoy estamos haciendo un análisis sobre el tema del comportamiento de las cifras en los departamentos de compras. Vamos a comenzar el día de hoy hablando de la generalidad de las cifras en muchas compañías y vamos a comparar dos escenarios: el escenario de las grandes multinacionales y grandes corporaciones en el mundo y las pequeñas y medianas empresas, nuestras pymes o proyectos de emprendimiento. Si bien es cierto, estas grandes corporaciones tienen todos los recursos y la capacidad de invertir en software especializado para generar métricas, indicadores de gestión, resultados y reportes especializados. Los gerentes solamente tienen que generar el reporte dando print en su computador, generando un archivo con gráficos y un comportamiento estadístico de diferentes evaluaciones de números. Cómo es el comportamiento de sus compras versus sus ventas, cuánto me estoy gastando en dinero con este proveedor, cuál es el flujo de caja y etcétera. Un sinnúmero de resultados matemáticos que los gerentes deben decidir cómo manejar con el análisis e interpretación que le den a las cifras. Sabemos muy bien que hoy día estas grandes corporaciones tienen todo al alcance, inclusive la capacidad de manejar algoritmos propios y generar predicciones y conocer hasta los más mínimos detalles de los clientes. Pero no nos vayamos al extremo, veamos nuestra realidad latinoamericana e inclusive a nivel mundial, los grandes proyectos de emprendimiento que han venido creciendo y las pymes tienen muchas deficiencias en el manejo del uso de las cifras y de software especializados. Escasamente muchas de ellas pueden controlar sus números en una tabla de Excel o se apoyan del software contable que tienen a su alcance en el área de contabilidad o un sinnúmero de herramientas básicas que les van a permitir a los gerentes o dueños de su negocio poder analizar e interpretar las cifras. Pero queremos el día de hoy traerles tres posibles escenarios a los que se enfrentan día a día los pequeños empresarios y los vamos a manejar de la siguiente manera. Escenario número 1, no tienes las cifras. Escenario número 2, tienes las cifras pero no sabes cómo manejarlas. Y escenario número 3, el escenario ideal. Si bien ya aprendiste a tener las cifras, sabes cómo manejarlas, cuáles resultados vas a obtener y qué tipo de decisiones vas a tomar. Entonces veamos en detalle el escenario número 1. Cuando no tienes las cifras, muy probablemente la pregunta que debes formularte es: ¿pero yo para qué necesito todas estas cifras en el área de compras? Muy bien, tienes que encaminar tu estrategia corporativa con esa misma pregunta y saber que lo que si tú estás comprando dentro de tu negocio, ¿qué cantidad de dinero representa el total de tu negocio? ¿Cómo comparas el flujo de ventas versus el flujo de compras? ¿Y cuáles son los números que vas a evaluar? Tienes que entender muy bien que si no las tienes, tienes que empezar a buscarlas. Asigna un grupo de trabajo, un equipo de colaboradores que sepan qué tipo de números debes buscar. Por ejemplo, el total de la parte de tesorería, de cuánto se le debe a los proveedores, cómo manejas las diferentes solicitudes de compras a los proveedores y en qué proporción y qué cantidad, qué representan estas compras respecto al total. Es muy importante utilizar el concepto de Category Management, que más adelante hablaremos en otro video y que también tenemos otro capítulo en el blog de nuestra página. Pero categorizar los productos, categorizar los servicios te va a permitir hacer una pequeña clasificación general de qué tipo de productos estás comprando en tu empresa. Escenario número 2. Cuando tienes las cifras pero no sabes qué hacer con ellas. Probablemente en el crecimiento que ha tenido tu pequeña y mediana empresa has tenido que invertir en software o al menos
en un ERP básico que te permita controlar y generar algunos reportes. Sin embargo, este sistema fue prediseñado por el área de tecnología o por el desarrollador del software y parametrizó algunos de los reportes gerenciales, pero no tuviste el tiempo de sentarte a involucrar el área de compras para que te generaran los reportes de los totales de las cifras de compras que tú quieres ver. Muy probablemente los que tengas sean básicos, pero tienes que incurrir en obtener otros. Entonces aquí empiezas a formularte muchas de las preguntas principales para el tema de las cifras. ¿Cuál es tu Pareto? Principalmente tienes, digamos, unos 100 proveedores, pero de los cuales el 20% de ellos son los que gastan el 80% del dinero y los recursos de tu empresa. Entonces, los otros 80 proveedores que tienes que no están consumiendo ni el 20%, ¿qué vas a hacer con ellos? Es el tipo de decisiones a las que debes de llegar cuando tienes que implementar el manejo de las cifras en tu empresa. Escenario número 3. Si bien tienes ya el software y tienes las cifras y las estás utilizando, el resultado general de todo esto es poder llegar a conclusiones concretas y decisiones que te generen ahorros, beneficios y resultados óptimos en tu cadena de suministro. Por ejemplo, ya sabes los totales, ya sabes cómo es el comportamiento con X o Y producto o con una categoría o con un proveedor, y esto te da poder de negociación. Inclusive con el proveedor puedes decir, mire, yo le vengo comprando en este periodo una totalidad de X cantidad que representa tanto dinero, podemos negociar unos volúmenes mayores, pero mejóreme los precios. Son ese tipo de cosas a las que puedes entrar a llegar a negociar con tu proveedor al momento de saber leer e interpretar las cifras. Y esto te va a dar un conjunto general de todas las opciones que puedes tener. Hay un montón de combinaciones de los números que al final se te van a convertir en indicadores de gestión. Ya sabemos, hay una frase muy conocida, es lo que no se puede medir, no lo puedes controlar. Y si no puedes controlar los números en el área de compras de tu empresa, muy probablemente estés perdiendo dinero y mucho tiempo. Espero que les haya gustado el contenido del día de hoy. Es interesante este tema de las cifras. En el contenido en la página, en nuestro blog, puedes ampliar toda esta información. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!